Marcela Chavarría nos dice, en este libro en el cual estamos basando el tema de hoy, queridas amigas, que estamos hablando justamente de los ejes de la educación familiar, y es muy recomendable este libro que fue reimpreso, ya tiene muchas reimpresiones, por Editorial Trillas. Se llama El reto en la educación de los hijos, compendio de pedagogía familiar, de la doctora Marcela Chavarría Olarte. Además ya tiene 8 libros, 8 títulos. Sí. Iremos platicando con ella aquí en el programa de esto, porque son muy, muy interesantes. Algo que puede ser fundamental para la crianza, educación de nuestros hijos. Y ella dice que la finalidad de la familia es una finalidad de tipo educativo. Justamente, estamos ahí los padres para educar. Así es, y esto es muy interesante porque en realidad la educación es algo connatural a la familia. Como que en la familia es en donde realmente se dan las relaciones de intimidad. De intimidad me refiero que vives todos los días con las personas, que platicas con las personas, que te das cuenta de sus hábitos, que les infundes hábitos de vida a los hijos, y en esa relación cotidiana de intimidad en donde desayunamos, vamos de paseo, nos peleamos, nos contentamos, cohabitamos en un mismo hábitat físico, etcétera. En ese ambiente, las relaciones interpersonales entre padres e hijos, entre hermanos, entre cónyuges, transmiten valores y disvalores de las personas. Los valores son todas aquellas cosas que son buenas, es decir, las finalidades positivas de la vida, el amor, el bien, la solidaridad, el respeto, la responsabilidad, la generosidad, cosas que son para bien, son valores. Y los disvalores sería lo contrario. Por ejemplo, cuando hay egoísmos, cuando hay envidia, cuando hay ira, hay violencia, hay desamor en lugar de haber amor, pues esos son disvalores que también se transmiten en el seno de la familia. Mucho materialismo. Exactamente. ¿No? Entonces, la familia tiene una finalidad educativa porque, queramos o no, educa. La relación interpersonal cotidiana hace que nos transmitamos valores, de tal modo que tal vez no somos conscientes, pero nos estamos educando cuando vivimos con una persona, uno al otro se está educando o está deteniendo el perfeccionamiento del otro, suponiendo que su ejemplo sea francamente negativo, ¿no? ¿Qué pasa, Marcela Chavarría, con todas esas influencias externas, ese bombardeo verdaderamente increíble que tienen nuestros hijos a través de los medios, de la televisión, de los comerciales, de la mercadotecnia, del internet, etcétera, etcétera, con los cuales a lo mejor nosotros no podemos ir contracorriente porque ahí están, ni modo que los mantengamos a nuestros hijos en una cápsula y que a lo mejor no van realmente con nuestros valores, no tienen una resonancia en lo que nosotros queremos para nuestros hijos. Mira, efectivamente no los podemos aislar, creo que ni debemos, porque ese es el mundo que les toca vivir y tienen que estar conscientes de ello y tienen que aprender a vivir en él, pero sí tenemos que ser críticos y a enseñar a nuestros hijos a ser críticos de lo que ocurre en el medio ambiente, de tal manera que no es lo mismo ver un programa y tragarse todo el mensaje, a verlo y juzgarlo, ¿no? Y poderlo platicar, dialogar, y que en un momento dado el mismo adolescente te diga, pues yo no estoy de acuerdo con lo que dicen ahí por tal cosa, ¿no? O a mí no me pareció el personaje fulanito de la película o de la novela, o qué mal se vio fulano por tal cosa, y que uno pueda comentar, pues sí, efectivamente o no, a mí me parece que tal cosa, y que su comportamiento se debió a esto y a lo demás allá. Entonces, cuando los hacemos críticos, creo que los estamos preparando para la vida. Ajá. Fíjate que a mí me gustaría hablar un poquito de esa relación que hay entre esas tres áreas que mencionábamos. Esos ejes de educación familiar. Educación para la libertad. De la libertad para el amor, en la fe. Y esas preposiciones tienen su importancia. Sí. Porque mira, educación de la libertad se refiere a lo siguiente. Todos tenemos dos facultades básicas que nos distinguen de los animales irracionales, que es nuestra inteligencia, que nos permite pensar, y nuestra voluntad, que nos permite decidir. La libertad es una propiedad de la voluntad, entonces hay que educarla, es educación de la libertad, de esa propiedad que tenemos, de esa facultad que tenemos de ser libres. Hay que educarla, ¿para qué? Para ejercerla con responsabilidad, para ejercerla para bien propio y bien de los demás. Pero ¿para qué queremos esa libertad? Si la quiero para mi bien y la quiero para tu bien, porque si actúo con responsabilidad no te debo de causar ningún mal a ti como prójimo, como persona externa, entonces la quiero para amar. Porque buscar el bien es finalmente amar, ¿no? Cuando yo busco mi propio bien y busco el bien de los demás, de las personas con las cuales convivo, estoy buscando el amor. Entonces estoy educando la libertad para el amor. Y cuando realmente amo y mi vida está infundida por el amor, ahora en otro momento si quieres pasamos al tema del amor, que es muy bonito en la educación familiar,
Entonces, cuando realmente el amor es lo que inspira la vida familiar, entonces, en el seno del amor, la plenitud del amor culmina en la fe para las personas que tienen esa visión de trascendencia. Digamos que es el clímax del amor. Está como muy relacionado. Entonces es educación de la libertad para el amor en la fe. En la fe. Bueno, qué maravilla. Ahora, ¿qué pasa con esto de la libertad hoy por hoy? Si por ejemplo estaba yo oyendo que decías, hay que inculcar en nuestros hijos esa capacidad de juicio, ¿no? Y de decir, de crítica, ¿no? Y de decir, bueno, esto que estoy viendo sí va con los valores, me gusta, qué siento, me ayuda a crecer, no me ayuda a crecer, etcétera. Pero habría que estar con los hijos, o por lo menos vigilar qué es lo que ven, qué es lo que escuchan, qué es lo que oyen. En vía de mientras, ¿qué puedes hacer para justamente crear en ellos esta necesidad, ¿no?, de criticar lo que están viendo y no tragárselo todo tal cual está haciendo? O sea, para cuando no estés, para preguntarles qué te pareció, te gustó, no te gustó, ¿qué podemos hacer? Mira, hay veces que no nos podemos sentar horas con los hijos a ver la televisión o a meternos al internet con ellos, pero aunque sea en otras horas, sí hay que tratar de saber de esos programas y de saber de esas páginas que ellos visitan y de esos medios con los cuales se están influenciando. Hay que dedicarle un poquito de tiempo a eso sí es importante, porque si todos están hablando de una serie muy famosa de televisión y nosotros no tenemos la menor idea, pues entonces no podemos establecer un diálogo con nuestros hijos sobre esa serie, ¿no? Sí. Entonces, las telenovelas, nos gusten o no, si ellos las están viendo, hay que verla de vez en cuando para saber qué cosa es lo que se está transmitiendo allí y tener un tema de conversación con ellos, y además llegar oportunamente a los puntos críticos, tanto positivos como negativos. Una serie de televisión, lo mismo. Puedo decir que es mucho perder el tiempo, pero yo creo que nunca es perder el tiempo si lo invertimos en bien de nuestros hijos. Entonces, una cosa es que no me la eche completa la serie, pero sí que tenga yo una idea, ¿no? Que de vez en cuando la vea, para que tenga yo la posibilidad de establecer comunicación con los hijos en relación con eso. Y luego, pues yo creo que a veces es difícil establecer el modo y el momento para dialogar con ellos sobre algo, sobre todo si sabemos que están alocados con una serie, con un personaje, con un artista, con un X que a nosotros no nos gusta. Pues entonces es difícil establecer el punto, el momento adecuado para la conversación, pero tenemos que buscarlo de manera directa o indirecta, ¿no? De tal modo que haya posibilidad de, a lo mejor estableciendo como puntos de contraste, otras figuras, otros programas, otras cosas con las cuales nosotros coincidamos y podamos dar nuestro punto de vista, y ya dejemos a criterio del hijo su conclusión respecto a aquello en lo cual él está muy enganchado. Sí, porque una oposición así abierta y frontal a lo mejor no es lo más adecuado. Y menos en la adolescencia. Mira, en la infancia sí, ¿eh? Sí. En la infancia yo ¿Eso no lo ves? ¿Puedo decir esto? Claro, no lo ves. Claro. Aquí y no lo ves por esto. No hables con claro. Y el niño en primer lugar es más moldeable, o debe de serlo, y más nos vale que lo sea. O sea, nosotros tenemos que ir por delante de él. Claro. Luego en la adolescencia, cuando ya nos cuestionan a nosotros mismos, y lo natural es que cuestionen la autoridad de los padres, ahí tenemos que ser más cautelosos, pero no dejar de dar ejemplo de los valores que sí queremos que se infundan en ellos, y dos, no dejar de dar nuestros criterios y puntos de vista en los momentos que lo veamos. Aunque no les parezcan, pero sin que sea una oposición frontal a lo que ahorita él está diciendo y me opongo. No, hay que buscar el momento de decir nuestros puntos de vista y de platicar sobre de aquello, para que se tome como, bueno, tú opinas esto, yo opino aquello, yo te he escuchado, tú me escuchas y punto, ¿no? Sí, exacto, no enfrascarnos en una lucha de poder, que muchas veces nosotros tratamos a los adolescentes de imponer nuestros puntos de vista y bueno, ya por naturaleza los van a rechazar. Así es. Entonces hay que tratar de ser creativos, en eso creo que los papás de adolescentes nos fallan muchísimo. No, es todo un arte, no es nada fácil, se dice fácil, pero no es nada fácil. Oigan, estamos con la doctora Marcela Chavarría, estamos hablando sobre los ejes de educación familiar y vamos a regresar para seguir platicando sobre ello aquí en Mamá en Construcción.